El precio invisible del éxito. Atención, amantes de las historias que te hacen dudar de todo. Antes de sumergirnos en este torbellino de secretos y traiciones, asegúrense de darle a este video un buen me gusta y suscríbanse al canal para no perderse ni un detalle de los dramas de la vida real que les traemos. El aire en la sala 3B del Tribunal de Familia de Madrid era tan denso que se podía cortar con el aroma rancio de un perfume caro y una colonia de lujo. A un lado, sentado con la rigidez de una estatua, estaba Ricardo Aguilar, un hombre cuya fortuna adornaba las portadas de las revistas de negocios, luciendo tan pulcro e implacable como el mármol bajo sus pies. A su lado, su joven pareja, Clara Luna, irradiaba una felicidad triunfante. Su juventud, un cruel contraste con la solemnidad de la sala. Eran la viva imagen de un desenlace predecible, hasta que el honorable juez don Emilio Vargas, un hombre con ojos que habían visto cada matiz de la locura humana, carraspeó. Antes de proceder, anunció, su voz resonando en el repentino silencio. El tribunal ha recibido una carta de la demandada, la señora Elena Aguilar. Una ola de confusión recorrió la sala. La mandíbula de Ricardo se tensó. ¿Una carta? ¿A qué juego estaba jugando ahora? Estaba a punto de descubrir que el último movimiento de su esposa no era una súplica de reconciliación, sino una declaración de guerra que nunca vio venir. Las estériles paredes de madera del tribunal parecían un insulto personal para Ricardo Aguilar. Él era un hombre acostumbrado a salas de juntas que olían a cuero y ambición, a jets privados que zumbaban con la promesa de otro mercado conquistado. Este lugar, con sus bancos desgastados y el tenue olor a desinfectante, era para fracasados comunes, no para titanes como él. Se alisó la solapa de su traje Tom Ford, un acto silencioso de desafío contra la mediocridad de su entorno. Su abogado, Marcos Durán, un hombre cuyos trajes a medida eran tan afilados como sus tácticas legales, le había asegurado que esto sería una formalidad. Una ruptura limpia, lo había llamado. Ricardo había ofrecido un acuerdo generoso, uno que permitiría a su casi exesposa, Elena, vivir cómodamente el resto de su vida. Era más que justo. Era magnánimo, pensó. Después de todo, él era el arquitecto de su fortuna. Había construido Soluciones Aura, desde un garaje en un pequeño pueblo de la costa andaluza hasta convertirla en una potencia global. Elena había estado allí. Una presencia de apoyo al principio. Sí, pero no había logrado evolucionar con él. Mientras él se elevaba a la estratosfera de la riqueza y la influencia, ella permanecía anclada al suelo, contenta con su vida tranquila, sus libros y su jardín. Miró a Clara, sentada a su lado. Ella le dio un apretón tranquilizador en la mano, su pulsera de diamantes, un regalo reciente, captando la luz fluorescente. Clara era todo lo que Elena no era. Era vibrante, emocionante y completamente cautivada por el mundo que él había construido. Entendía las exigencias de su vida, la necesidad de asistir a galas en Mónaco, de hacer contactos en yates en el Caribe. No se quejaba cuando él trabajaba 100 horas a la semana. Ella celebraba los resultados, publicando su glamurosa vida para sus cientos de miles de seguidores con entusiasmo desbordante. Era una compañera para su nueva vida, no una reliquia de la antigua. ¡Todos de pie! La voz del alguacil resonó. El juez don Emilio Vargas entró, su toga negra ondeando tras él, como una marea oscura.
Se sentó en su silla de respaldo alto, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en el grupo de Ricardo. No hubo un atisbo de reconocimiento o asombro, un hecho que sutilmente molestó a Ricardo. El juez tomó un expediente, su expresión ilegible. Estamos aquí hoy para escuchar la petición de disolución del matrimonio entre Ricardo Aguilar, demandante, y Elena Aguilar, demandada. Comenzó el juez Vargas, su voz seca y oficial. Señor Durán, puede comenzar. Marcos Durán se puso de pie. Un retrato de confianza impecable. Su señoría, estamos aquí para finalizar lo que esperamos sea un divorcio amigable y rápido. El señor Aguilar ha hecho una oferta de acuerdo que, según cualquier estándar, es excepcionalmente generosa. Proporciona a la señora Aguilar la vivienda conyugal, un pago único significativo y una pensión vitalicia. Hemos presentado una moción de sentencia por incomparecencia, ya que la demandada no ha respondido formalmente a la petición dentro del plazo asignado. Ricardo se permitió una pequeña sonrisa interna. Sentencia por incomparecencia. Era perfecto. Elena ni siquiera se había molestado en contratar a un abogado. Era tan típico de su pasividad, su aversión a la confrontación. Probablemente estaba en casa, cuidando sus preciosas rosas, resignada a su destino. Sintió una punzada de algo que no era culpa, sino un leve eco de lástima. Era lo mejor. Ella sería más feliz sin la presión de su mundo, y él sería libre. El juez Vargas escuchó atentamente, con los dedos entrelazados. No miró el expediente. Cuando Durán terminó, el juez permaneció en silencio por un largo momento. El reloj en la pared marcaba cada segundo, amplificando la tensión en la sala. «Señor Durán», dijo el juez finalmente, su voz baja y deliberada. «Usted afirma que la demandada no ha respondido. Eso no es del todo exacto». La postura confiada de Durán vaciló por una fracción de segundo. «Su señoría, no hemos recibido ninguna comunicación de ningún asesor legal que represente a la señora Aguilar». «Soy consciente», dijo el juez, sus ojos ahora fijos en Ricardo. «Eso es porque la señora Aguilar no le escribió a usted. Me escribió a mí». Levantó un único sobre de color crema de su escritorio. Estaba sellado con cera, un detalle anacrónico que parecía extrañamente apropiado para Elena. A Ricardo se le heló la sangre. ¿Qué podría haber escrito? ¿Una súplica patética? ¿Un desvarío emocional? Era humillante. «Esto es muy irregular, su señoría», interpuso Durán, recuperando la compostura. «Toda la correspondencia debe presentarse a través de los canales legales adecuados». «Normalmente estaría de acuerdo», concedió el juez Vargas, su mirada inquebrantable. Sin embargo, dados los contenidos únicos de esta carta y el hecho de que la señora Aguilar ha citado razones específicas para su ausencia en estos procedimientos, he decidido permitirla. Fue entregada por un mensajero esta mañana, con instrucciones de que se leyera en audiencia pública, en caso de una audiencia para una sentencia por incomparecencia. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Que es precisamente donde nos encontramos. El corazón de Ricardo comenzó a martillear contra sus costillas. Este era un movimiento calculado. Esto no era la Elena pasiva. Esto era algo diferente. A su lado, Clara se movió incómoda, su sonrisa perfecta reemplazada por un ceño fruncido de confusión. «Señor Aguilar», dijo el juez, su tono ahora desprovisto de cualquier neutralidad judicial. Era la voz de un hombre a punto de dictar un veredicto sobre algo mucho más significativo que un matrimonio. Le sugiero que escuche con mucha atención.
Rompió cuidadosamente el sello de cera, desdobló la carta y comenzó a leer. El mundo tal como Ricardo Aguilar lo conocía, estaba a punto de arder. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto de lo que construimos es realmente nuestro? ¿O si hay socios silenciosos en nuestras historias de éxito? Déjanos tu opinión en los comentarios. Antes del reloj, Patek Philippe y los jets privados, había un apartamento estrecho encima de una lavandería que siempre olía a ropa húmeda y lejía. Antes de que Soluciones Aura fuera un nombre que hacía temblar a la bolsa, era un revoltijo de cables y placas base en una mesa plegable en el salón. Y antes de Clara Luna, estaba Elena. Se conocieron en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Él era un estudiante de informática frenético y brillante, impulsado por la cafeína y un ardiente deseo de crear algo que cambiara el mundo. Ella era una estudiante de literatura, con ojos tranquilos y una sonrisa que podía calmar la energía frenética que siempre zumbaba bajo su piel. Ella no solo toleraba su obsesión, la nutría. Cuando él no tenía dinero, ella compraba víveres con el dinero de su trabajo de camarera. Cuando su código fallaba a las 3 de la mañana, ella le preparaba té, escuchaba, con la cabeza en su hombro, mientras él le explicaba algoritmos complejos que ella no entendía, pero apoyaba con fe inquebrantable. «Lo vas a lograr, Rich», le susurraba en la oscuridad. «Vas a construir el futuro». Él la había amado con una ferocidad que lo sorprendía. Ella era su ancla, su musa. Su creencia en él era el código silencioso y esencial que corría en el fondo de su vida. Su primera noche de cita después de casarse, la pasaron en el suelo de ese apartamento, compartiendo una pizza de 10 euros y dibujando la arquitectura de su primer gran proyecto en una servilleta grasienta. Él lo llamó Aura Connect. No es solo una conexión, ella había dicho, su dedo trazando el diseño. Se trata de la sensación, la atmósfera que crea entre las personas. Es como un aura. El nombre se quedó. Los primeros 5 años fueron un borrón de lucha, sacrificio y sueños compartidos. Cada pequeña victoria era de ellos. El día que consiguió su primera ronda de financiación inicial, no llamó primero a sus padres o amigos. Llamó a Elena. Podía escuchar su grito de alegría a través del teléfono y celebraron esa noche no con champán, sino con la mejor botella de vino de 2 euros que pudieron encontrar. Luego, Aura Connect se lanzó. No solo tuvo éxito, explotó. El dinero comenzó a fluir. Primero un chorro constante. Luego, una marea. Se mudaron del apartamento estrecho a una casa modesta. Luego a una más grande. Luego a una extensa mansión con paredes de cristal en las colinas que dominaban la ciudad. La mesa plegable fue reemplazada por una oficina de última generación. El vino barato fue reemplazado por una bodega llena de añadas que Ricardo no podía pronunciar, pero sabía que eran caras. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el cambio comenzó. Las victorias compartidas se convirtieron en sus victorias. «Lo hice, Elena», decía, entrando en la casa, ya no buscándola, sino esperando que ella estuviera allí. Cerré el trato. El nosotros, que había sido la base de su vida, se erosionó en un yo. Las noches de trabajo juntos se convirtieron en noches que él pasaba en la oficina solo o con su nuevo equipo ejecutivo de alto poder. Cuando ella intentaba hablarle de su día, de un nuevo libro que estaba leyendo, de un problema con las hortensias de su jardín,
Él asentía distraídamente, su mente en los precios de las acciones y la expansión del mercado. «Qué bien, cariño», decía, con los ojos pegados a su teléfono. Empezó a verla como parte de la vida que estaba dejando atrás. Ella no encajaba con las esposas de los capitalistas de riesgo que hablaban de viajes de compras a París y de las clases de equitación de sus hijos. Elena prefería los museos a los centros comerciales, las bibliotecas a los salones. Él sintió una sensación de vergüenza que rápidamente se convirtió en resentimiento. Ella era un recordatorio constante y suave de un pasado que ahora veía como humilde y ligeramente vergonzoso, en lugar de la base de su éxito. La decisión final llegó hace un año en una gala benéfica. Él había insistido en que ella comprara un vestido nuevo, contratara a un estilista. Ella había aparecido con un simple y elegante vestido azul marino que la hacía lucir atemporal. Pero durante toda la noche, él la vio a través de los ojos de sus nuevos compañeros. La vio incómoda, mientras la esposa de un multimillonario de la tecnología presumía de su nuevo yate. La vio desvincularse educadamente de una conversación sobre criptomonedas. Más tarde esa noche, Clara Luna, una prometedora influencer de redes sociales contratada por la empresa de relaciones públicas del evento, se le acercó. Era deslumbrante, efervescente, y se colgaba de cada una de sus palabras sobre la capacidad del servidor y la adquisición de usuarios. Ella no solo escuchaba, estaba impresionada, profunda y visiblemente impresionada. Cuando él hablaba, sus ojos se iluminaban. Por primera vez en años, se sintió no solo exitoso, sino visto, admirado, adorado. La aventura comenzó una semana después. 2 meses antes de que él solicitara el divorcio, Elena se le había acercado una tarde, con una extraña luz nerviosa en sus ojos. Él estaba agitado, paseando por la sala, ladrando a su teléfono a su equipo legal por una disputa de patentes. «Rich», comenzó ella, su voz suave. «¿Podemos hablar un minuto? Es importante». «Ahora no, Elena», espetó, agitando una mano despectiva. «¿No ves que estoy ocupado? Esto es un problema de 100 millones de euros». Salió de la habitación, todavía gritando al teléfono. Nunca vio el parpadeo de profundo dolor en sus ojos, o la forma en que su mano fue instintivamente a su estómago. Nunca preguntó qué era tan importante. Una semana después, le dijo que la dejaba. Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo en persona, enviando un correo electrónico frío y breve, seguido de una llamada de Marcos Durán. Ella no luchó, no gritó, no lloró, al menos no donde él pudiera ver. Simplemente se quedó en silencio. Él tomó su silencio por aceptación, por debilidad. Nunca imaginó que era la tranquila acumulación de una tormenta. Había olvidado a la mujer que lo había ayudado a nombrar su empresa, la mujer que entendía que las palabras correctas, pronunciadas en el momento adecuado, podían ser más poderosas que cualquier algoritmo. Había olvidado que ella no era solo una reliquia de su pasado, sino la coautora de su historia de vida, una historia que ahora estaba a punto de reescribir. De vuelta en la sala del tribunal, el aire estaba completamente inmóvil. El juez Vargas sostenía las páginas en su mano, el papel de un blanco puro contra la oscura madera de su estrado. Clara se movía inquieta, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando un ritmo frenético en su bolso de diseño. Ricardo estaba sentado rígidamente, una estatua de indignación, su mente acelerada. Una carta, una estratagema emocional desesperada.
Se preparó para una letanía de su dolor, un catálogo de sus pecados. Sería vergonzoso, pero en última instancia, sin sentido. Luego, el juez comenzó a leer, y la voz de Elena, clara e inquebrantable, llenó la sala silenciosa. «Su señoría y Ricardo», comenzó. La inclusión de su nombre fue un golpe directo, personal e inmediato. Escribo esta carta porque no puedo obligarme a estar en esa sala, no por miedo o debilidad, sino por un profundo sentido de dignidad. El tribunal es un lugar para disputas, pero lo que le ha sucedido a nuestro matrimonio no es una disputa, es una demolición, y no me sentaré a mirar mientras el hombre que una vez amé se para junto a la mujer que sostiene la bola de demolición. Un suave suspiro de asombro recorrió a los pocos observadores en la galería. Ricardo sintió un sofoco de vergüenza subir por su cuello. Clara retrocedió como si la hubieran golpeado. «Ricardo, estoy segura de que estás sentado ahí con tu mejor traje, mirando tu reloj, impaciente por terminar esto, para poder volver a tu importante vida. Ves esto como el cierre de un capítulo, pero no puedes cerrar un capítulo sin antes leerlo. ¿Recuerdas nuestro primer apartamento? Ese donde la calefacción era tan mala que teníamos que usar suéteres para dormir en octubre. Tú trabajabas en un sueño, y yo trabajaba en 2 empleos para mantener las luces encendidas. No teníamos dinero, pero lo teníamos todo. Éramos un equipo. Ese sueño compartido construyó un imperio, Ricardo. Un imperio que ahora llamas únicamente tuyo. Los nudillos de Ricardo estaban blancos, donde apretaba el borde de la mesa. Eran recuerdos privados, cosas sagradas que se ventilaban en este frío espacio público. Era una violación. Tu abogado hablará de tu generosidad, continuó la carta, con la voz del juez firme. Enumerará los bienes que me estás dando, la casa que se ha sentido vacía durante años, el dinero que no puede comprar ni un solo momento de tu tiempo. Crees que estás siendo justo, pero has incurrido en una deuda que no se puede pagar con acciones o transferencias bancarias. Es una deuda de lealtad, de historia compartida. Es la hipoteca de nuestro pasado, y estás tratando de ejecutarla. Durán se movió en sus pies, su máscara profesional resquebrajándose. Esto no era el divagar de una mujer despechada. Esto era una acusación precisa y elocuente. No estoy escribiendo para impugnar el divorcio. Un matrimonio no es un contrato. Es un ser vivo. Y el nuestro, me temo, murió de negligencia hace mucho tiempo. Escribo para informar al tribunal y para informarte a ti de un nuevo interesado en el legado Aguilar. Un socio silencioso del que hasta este momento no tenías conocimiento. El juez hizo una pausa, respiró hondo y miró directamente a Ricardo. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión casi insoportable. Hace 2 meses, la noche en que estabas tan agitado por una disputa de patentes, intenté decirte algo. Me apartaste. Dijiste que estabas ocupado con un problema de 100 millones de euros. Tenías razón, fue una noche ajetreada. Tú estabas asegurando tu fortuna, y yo estaba en casa, sosteniendo una prueba de embarazo positiva, tratando de encontrar el momento adecuado para decirte que estábamos a punto de tener una familia. Las palabras cayeron en la sala del tribunal, como piedras en un pozo profundo y silencioso. La mente de Ricardo se quedó en blanco, embarazada. La palabra resonó en el repentino silencio atronador de su propia cabeza. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. A su lado, Clara dejó escapar un pequeño sonido ahogado. Su rostro era una máscara de incredulidad y horror. El juez continuó, su voz ahora con un nuevo peso, un tono de profunda gravedad. Estoy embarazada de 5 meses, Ricardo, de tu hijo.
Un audible jadeo colectivo recorrió la sala. Durán miró a su cliente, con el rostro pálido. Esto lo cambiaba todo. Un simple divorcio acababa de convertirse en un campo minado de paternidad, manutención infantil, de una escala inimaginable y una pesadilla de relaciones públicas. Verás, no solo te estás divorciando de una esposa que se volvió inconveniente, concluyó la carta de Elena, cada palabra un golpe de martillo. Estás intentando romper lazos con un niño, tu heredero, el verdadero sucesor del nombre Aguilar. No pido más dinero para mí. No quiero nada de ti. Pero para nuestro hijo lo exigiré todo. Tendrá su derecho de nacimiento. Tendrá su legado. Y ese legado incluye la verdad. El juez bajó la primera página y tomó la segunda. Ricardo pensó que no podía empeorar. Se equivocó. Y en cuanto a la verdad, empecemos con Aura Connect, tu gran logro en solitario. Tengo en mi poder, su señoría, los cuadernos originales de nuestro apartamento, los que están llenos de mi letra, así como la de Ricardo, los cuadernos donde dibujé el logotipo inicial, los cuadernos donde, en la página 17, con mis propias palabras escribí, no es solo una conexión, es un aura. No permitiré que el padre de mi hijo sea un hombre que construyó su imperio sobre la mentira de una creación solitaria. No lucharé contigo por tu dinero, Ricardo. Lucharé contigo por tu historia. Y es una lucha, te lo aseguro, que perderás. El juez Vargas dejó la carta sobre su estrado. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del mundo de Ricardo Aguilar, haciéndose añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Miró fijamente, sin ver nada, el arrogante millonario reemplazado por un hombre total y completamente expuesto. El mazo del juez cayó con un golpe seco que pareció sacudir físicamente a Ricardo de vuelta a su cuerpo. «Este tribunal se levanta por una semana», declaró el juez Vargas, su voz resonando con una autoridad que ya no era solo legal, sino moral. Fijó a Ricardo con una mirada de puro hielo. «Señor Aguilar, le sugiero que ponga su casa en orden. Parece ser una estructura mucho más complicada de lo que creía anteriormente. Señor Durán, espero tener noticias suyas o del nuevo abogado de su cliente con prontitud». Con una última mirada fulminante, el juez salió de la sala. Por un momento, nadie se movió. Los periodistas en la parte de atrás, que habían estado tomando notas perezosamente sobre un divorcio rutinario de la alta sociedad, ahora susurraban frenéticamente en sus teléfonos. La historia acababa de pasar de un relleno de columna de chismes a una bomba de primera plana. Ricardo estaba paralizado, las palabras de la carta aún explotando en su mente. Embarazada. Tu hijo. Mi letra. Página 17. Era una serie de ataques nucleares tácticos contra los cimientos de su vida. Sintió un vértigo mareante. El suelo pulido parecía inclinarse bajo sus pies. ¡Ricardo! La voz de Clara era aguda, cortando su estupor. Carecía de su dulzura almibarada habitual. Estaba quebradiza por el pánico. ¿Un bebé? ¿De qué está hablando? Dijiste que ella era solo noticias viejas. Él se volvió para mirarla, pero sus ojos estaban desenfocados. Yo no lo sabía, balbuceó, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Era la verdad, pero sonaba como la mentira más débil que jamás había contado. «¡No lo sabías!», siseó ella, su voz baja y furiosa. «¿Cómo pudiste no saberlo? La gente no tiene un bebé en camino por accidente, Ricardo. Me mentiste. Me dijiste que había terminado, que estaba limpio». El sueño en el que ella había creído, una vida de glamour y lujo despreocupado con un hombre poderoso, se estaba disolviendo ante sus ojos en una pesadilla de bebés que gritaban,
batallas por la custodia y humillación pública. Se suponía que ella era el nuevo futuro brillante, no una nota a pie de página en un sórdido drama familiar. Marcos, graznó Ricardo, ignorando a Clara y volviéndose hacia su abogado. Arregla esto. Marcos Durán estaba lívido. Se secaba la frente con un pañuelo de seda. Su habitual compostura imperturbable había desaparecido. ¿Arreglar esto?, repitió, su voz tensa. Ricardo, esto no es una multa de estacionamiento. Esto es un incendio de 5 alarmas. Una demanda de paternidad de una esposa legal cambia todo el panorama financiero. Estamos hablando de manutención infantil, calculada sobre tus ingresos completos. Estamos hablando de fideicomisos, derechos de herencia y esta demanda de propiedad intelectual sobre Aura Connect. Si ella tiene pruebas, se interrumpió, la implicación flotando en el aire. La historia del origen de Aura Connect era legendaria. Ricardo Aguilar, el genio solitario programando en su garaje. Era la piedra angular de su marca personal, una narrativa que valía miles de millones en percepción pública y confianza de los inversores. Si Elena podía probar que era una co-creadora, no solo sería vergonzoso. Podría ser motivo de una demanda que podría desafiar la estructura misma de propiedad de su empresa. Está mintiendo, dijo Ricardo, más para convencerse a sí mismo que a nadie más. Los cuadernos son solo garabatos. No significa nada. Significa todo para un jurado, Ricardo, espetó Durán, su frustración a flor de piel. Una esposa despechada con pruebas manuscritas contra un multimillonario que intenta abandonar a su esposa embarazada por una modelo más joven. ¿A quién crees que creerán? Esto ya no es un procedimiento de divorcio. Ahora estamos en una guerra por tu reputación y un porcentaje significativo de tu patrimonio neto. De repente, las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Una mujer con un elegante traje de pantalón gris oscuro y un maletín de cuero entró. Tenía un aire de calma y letal competencia. Caminó directamente hacia ellos. Marcos, dijo, su voz fría y uniforme. Pensé que podría encontrarte aquí. El rostro de Durán se puso aún más pálido. Amelia, ¿qué haces aquí? Mi cliente, la señora Elena Aguilar, me pidió que entregara esto en persona, dijo la mujer. Sus ojos se posaron brevemente en Ricardo antes de descartarlo. Le entregó a Durán un sobre grueso. Es una propuesta de acuerdo revisada. Creo que la encontrará exhaustiva. También hemos presentado una moción para desestimar su solicitud de sentencia por incomparecencia y hemos formalmente presentado mi comparecencia como abogada. Nos vemos aquí en una semana. Intenten estar mejor preparados esta vez. Ella asintió bruscamente y se dio la vuelta, sus tacones resonando con decisión en el suelo de mármol mientras salía. No había levantado la voz. No había hecho una sola amenaza, pero su mensaje era aterradoramente claro. El juego había cambiado y Elena ya no jugaba sola. Ricardo miró el sobre en la mano temblorosa de Durán, como si fuera una bomba. Amelia Vance. Conocía ese nombre. Era una de las litigantes más temidas del país, conocida por enfrentarse a gigantes corporativos y ganar. Tengo que irme, dijo Clara abruptamente. Se puso de pie, agarrando su bolso. Su rostro era una tormenta de ira y miedo. No puedo ser parte de esto. Clara, espera, suplicó Ricardo, extendiendo la mano hacia ella. Ella le apartó el brazo. No me toques, escupió. Tienes un bebé en camino, Ricardo. Toda una familia secreta. ¿Tienes idea de cómo me hace ver esto? Llámame cuando tu vida no sea un completo y absoluto desastre.
Se dio la vuelta y huyó, sus pasos apresurados haciendo eco de su pánico. Ricardo la vio irse, el último pilar de su nueva vida desmoronándose. Se quedó de pie entre los escombros de la sala del tribunal, con un abogado en estado de shock y un sobre que contenía el plan para su desmantelamiento. Por primera vez desde que era un adolescente comiendo pizza barata en un suelo sucio, Ricardo Aguilar se sintió completa y aterradoramente solo. Y por primera vez, tuvo miedo. No olvides darle me gusta a este video si te está manteniendo al borde de tu asiento y comparte con tus amigos para que ellos también descubran esta increíble historia. La semana siguiente fue la más larga de la vida de Ricardo Aguilar. La historia, filtrada desde el tribunal, se convirtió en una tormenta mediática. Los titulares eran brutales. El shock de Aguilar, el divorcio del magnate tecnológico, explota con una bomba de bebé. El aura del engaño, la exesposa del fundador, reclama un papel en la creación del gigante tecnológico. Su imagen pública cuidadosamente construida de visionario, hecho a sí mismo, estaba siendo destrozada, reemplazada por el retrato de un adúltero insensible y mentiroso. Las acciones de su empresa sufrieron una caída nerviosa. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia. Sus voces una mezcla de pánico y acusación. La narrativa lo era todo en su negocio, y él la había torpedeado sin... Intentó llamar a Elena docenas de veces. Cada llamada iba directamente a su buzón de voz. Su voz tranquila y grabada era un recordatorio atormentador de la mujer que había subestimado tan a fondo. Condujo hasta la casa de Elena ahora, pero las puertas estaban cerradas. Un nuevo equipo de seguridad estaba apostado en la entrada y tenían instrucciones firmes. El señor Aguilar no debía ser admitido. Estaba encerrado fuera de su propia casa. Un rey exiliado de su reino. El sobre de Amelia Vance no contenía una propuesta de acuerdo, sino una declaración de términos. Era fría, precisa y devastadora. Exigía una participación del 30 en Soluciones Aura, que se colocaría en un fideicomiso irrevocable para su hijo, Cristóbal Jaime Aguilar. Elena ya lo había nombrado. Exigía una declaración pública de la empresa y de Ricardo personalmente, reconociendo las contribuciones fundamentales de Elena Aguilar a la concepción y marca de Aura Connect. También incluía escaneos de alta resolución de varias páginas de los cuadernos. Allí estaba, con detalles nítidos e innegables, diagramas de flujo, notas de lluvia de ideas, y en la página 17, su elegante escritura cursiva que delineaba el concepto de aura. «Es inquebrantable, Ricardo», dijo Marcos Durán, su voz cargada de derrota. Estaban en la oficina de Durán, los documentos extendidos sobre un vasto escritorio de caoba. Sus afirmaciones no solo son creíbles, son probables. Amelia Vance nos tiene acorralados. Si luchamos contra esto y va a la fase de descubrimiento, citarán cada correo electrónico, cada servidor, cada empleado de los primeros días. La historia solo empeorará. Tenemos que negociar. Ricardo era un hombre que nunca negociaba. Dictaba, aplastaba a su oposición. Pero ahora no tenía ninguna ventaja. Estaba mirando un arma y el dedo de Elena estaba en el gatillo. La rabia que lo había sostenido comenzó a convertirse en una desesperación hueca y roedora. Intentó llamar a Clara de nuevo. Esta vez, la llamada ni siquiera se conectó. Revisó sus redes sociales. Su feed, una vez lleno de fotos de ellos en su jet y en fiestas lujosas, había sido limpiado. Cada rastro de él había desaparecido,
eliminado tan fácilmente como un archivo temporal. Él había sido un accesorio de su estilo de vida, y cuando se convirtió en una carga, simplemente fue descartado. La ironía era una píldora amarga de tragar. Él le había hecho exactamente lo mismo a Elena. Los días se desdibujaron en una neblina de reuniones frenéticas con abogados y consultores de relaciones públicas. Le aconsejaron que llegara a un acuerdo, que se adelantara a la historia, que mostrara arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra le sonaba extraña en la lengua. Había pasado la última década creyendo que era infalible. El ajuste de cuentas no llegó en un tribunal, sino en el silencio estéril de su ático, el que había comprado para su nueva vida con Clara. Era un monumento a su éxito, con vistas panorámicas de la ciudad que creía poseer, pero ahora se sentía como una prisión, rodeado de arte moderno que no entendía, y muebles más hermosos que cómodos. Sintió el peso aplastante de su aislamiento. Se encontró deambulando por la habitación de invitados, una habitación que había designado mentalmente como una futura oficina. Su mente, sin ser invitada, conjuró una imagen de ella como una guardería, una cuna, un móvil colgando del techo, un hijo que nunca había conocido, que ni siquiera sabía que existía, que crecería llevando su nombre, pero conociéndolo solo como el hombre que intentó abandonarlo antes de nacer. Finalmente, se rompió. No fue un colapso dramático y ruidoso, sino una implosión silenciosa y completa. Se hundió en el suelo, con la espalda contra una fría pared de cristal, y por primera vez, desde que era un niño, Ricardo Aguilar lloró. Lloró por la mujer cuya fe había traicionado, por el hijo al que casi había desheredado, y por el hombre en que se había convertido, un hombre tan cegado por el brillo de su propio éxito que no pudo ver los verdaderos tesoros que estaba desechando. A la mañana siguiente, llamó a Marcos Durán. «Organiza la reunión con Amelia Vance», dijo, su voz ronca. «Dales lo que quieren. El fideicomiso, la declaración, todo». Hubo una pausa al otro lado. «¿Todo?», preguntó Durán, sorprendido. «Todo», repitió Ricardo. «Es hora de pagar la deuda». Las semanas siguientes a la audiencia judicial fueron un borrón de demolición controlada. Ricardo Aguilar, el hombre que movía mercados con una sola entrevista, era ahora objeto de una brutal disección pública. La primera víctima fue su autoridad. Entró en una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Soluciones Aura para enfrentarse no a una sala de acólitos, sino a un tribunal de inversores ansiosos. La deferencia había desaparecido, reemplazada por el frío cálculo del control de daños. Su director de operaciones de toda la vida, Pedro García, un hombre que había subido a la riqueza inmensa a la sombra de Ricardo, fue quien dictó el veredicto. «La marca está sangrando, Ricardo», dijo, prescindiendo de cualquier formalidad. «La narrativa del genio solitario es tóxica. El mercado puede perdonar la arrogancia. No puede perdonar que se le haga sentir tonto. Necesitamos una nueva historia. Necesitas arreglar esto y necesitas hacerlo ayer». No fue una petición, fue un ultimátum. El mensaje era claro. Ya no era el rey intocable, sino una carga que se veían obligados a gestionar. La rendición legal fue igual de rápida y humillante. Se sentó frente a Amelia Vance en una sala de conferencias estéril, el aire denso con el olor a papel y derrota. Marcos Durán, su propio abogado, estaba cabizbajo. Su habitual bravuconería reemplazada por un pragmatismo sombrío. Amelia Vance era un estudio de eficiencia fría. No se regodeó. Simplemente expuso los términos, el fideicomiso,
el reconocimiento público, la cesión de propiedad intelectual, como si hablara de un informe meteorológico. Ricardo escuchó, con las manos apretadas sobre la mesa para evitar que temblaran. Esta era la antítesis de cada negociación que había llevado a cabo. No tenía ninguna ventaja, ninguna contraoferta, ninguna posición de poder desde la que dictar términos. Era un rey en jaque mate. Cuando Amelia terminó, un profundo silencio llenó la sala. Marcos lo miró, esperando la inevitable orden de luchar, de encontrar una laguna. En cambio, Ricardo respiró hondo. «Prepara los papeles», dijo, su voz áspera. «Dale todo lo que pidió». Las palabras le supieron a piedras en la boca, pero también, extrañamente, a una liberación. Fue la primera decisión que había tomado en semanas que no nacía del ego, sino de una sombría aceptación de la verdad. Con las batallas legales y profesionales concedidas, Ricardo se retiró a su ático. Lo había comprado como un monumento a su nueva vida, una fortaleza de cristal en el cielo. Ahora se sentía como una prisión dorada. Las vistas panorámicas de la ciudad, que una vez vio como su reino, ahora parecían burlarse de él, mostrando un mundo que seguía adelante sin él. El silencio era lo más ruidoso de la habitación, roto solo por el zumbido del control de clima. Intentó una vez comunicarse. Desplazó sus contactos, una lista de los nombres más poderosos en finanzas, tecnología y medios. Llamó a 3 de ellos, hombres con los que había compartido botellas de vino de 100.000 euros en yates. Sus llamadas fueron recibidas con la educada e impenetrable pared de sus asistentes ejecutivos. «El señor Blanco está en una reunión. El señor Chen está viajando indefinidamente. Me aseguraré de transmitir el mensaje». Los mensajes nunca fueron devueltos. Su valor social se había desplomado junto con las acciones de su empresa. Era un contagio y nadie quería arriesgarse a la infección. Una tarde, mirando la brillante ciudad, finalmente permitió que todo el peso de su fracaso se posara sobre él. Había logrado todo lo que se había propuesto. Era más rico y más poderoso de lo que jamás había soñado. Y estaba completa, profundamente solo. Pensó en Elena. Su victoria no fue solo su inteligente estrategia legal. Había ganado porque luchaba por algo real. Un hijo, un legado de verdad. Él había estado luchando por una imagen pública vacía. Una historia que había empezado a creerse a sí mismo. Al final, no hubo competencia. Su vida se convirtió en una rutina espartana de trabajo y soledad. El fuego de la ambición se había extinguido, dejando atrás las frías cenizas del arrepentimiento. Entonces, una tarde fresca de otoño, mientras miraba fijamente un teletipo de acciones, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. No había palabras, solo el nombre de un hospital y un número de habitación. Hospital San Judas, habitación 312. Su corazón se encogió en el pecho. Una fría descarga eléctrica lo sacudió de su estupor. No tuvo que preguntar de quién era ni por qué. Agarró las llaves de su coche. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía meter la llave en el encendido. El viaje al hospital fue un borrón frenético. Su mente una tormenta caótica de miedo y una esperanza desesperada y desconocida. ¿Qué diría? ¿Y si ella lo rechazaba? Encontró la sala de maternidad al final de un largo y tranquilo pasillo. El aire olía a antiséptico y talco de bebé. Cada paso hacia la habitación 312 se sentía más pesado que el anterior. Se detuvo en la puerta, que estaba ligeramente entreabierta.
Tomando una respiración que hizo poco para calmar su corazón martilleante, la empujó. La habitación estaba bañada por la suave luz de la tarde, y allí, sentada en una silla junto a la ventana, estaba Elena. Parecía cansada, pero una serenidad profunda e inquebrantable irradiaba de ella. En sus brazos, envuelto en una sencilla manta azul, había un pequeño bebé dormido. Ella levantó la vista cuando él entró, su expresión ilegible. No había ira ni triunfo, solo un reconocimiento tranquilo y cansado de su presencia. Esto lo desarmó más que cualquier arrebato. Elena, susurró, el nombre una oración en sus labios. Ricardo, respondió ella. ¿Pasa? Se acercó lentamente, como atraído por una fuerza invisible, sus ojos fijos en el pequeño bulto en sus brazos. El bebé tenía un ligero vello oscuro, una boca pequeña y perfecta. Su hijo, Cristóbal. Una marea de emoción, arrepentimiento, apámide y asombro, y un amor primario feroz lo invadió, tan poderoso que casi le dobló las rodillas. ¿Puedo?, preguntó, su voz ronca por las lágrimas no derramadas. Elena estudió su rostro por un largo momento, buscando en sus ojos al hombre que había sido, y quizás un atisbo del hombre en que podría convertirse. Después de un momento que pareció una vida, asintió. Con movimientos cuidadosos y practicados, ajustó el bulto y se lo tendió. Las manos de Ricardo temblaron al tomar a su hijo. El bebé era increíblemente ligero. Sin embargo, se sintió como lo más pesado y sustancial que jamás había sostenido. Cristóbal se movió. Sus diminutos dedos se desenrollaron y luego, instintivamente, agarraron uno de los de Ricardo. En ese instante, el concepto abstracto de su hijo, el problema legal, el heredero, la consecuencia, se evaporó. Este era su hijo. Esto era carne y hueso. Esto era real. Miró a Elena, sus ojos transmitiendo un universo de disculpas para las que aún no tenía palabras. «Es perfecto», logró decir. «Gracias». Era una frase desesperadamente inadecuada para la gracia que ella le estaba mostrando. «Se merece un padre, Ricardo», dijo ella en voz baja. Sus palabras no eran un arma, sino una simple declaración de un hecho. Si puedes llegar a serlo, depende de ti. El desafío flotaba en el aire, un camino duro y desalentador tendido ante él. No era una oferta de reconciliación, ni un rechazo final. Era una puerta entreabierta lo suficiente como para dejar entrar un rayo de luz. Ricardo Aguilar se quedó allí, sosteniendo a su hijo, un multimillonario que acababa de descubrir el significado profundo, aterrador y estimulante de la verdadera riqueza. Había perdido su reino, su reputación y sus amigos, pero en la tranquilidad de esa habitación de hospital, sosteniendo todo su mundo en sus brazos, se dio cuenta de que acababa de tener la oportunidad de ganar algo infinitamente más valioso: un alma. La primera vez que Ricardo visitó la casa, ahora la casa de Elena, se sintió como un diplomático extranjero navegando por territorio hostil. Llegó armado no con escritos legales, sino con regalos tan extravagantes que eran obscenos. Un Bentley eléctrico en miniatura para un bebé de un mes. Un ajuar de cachemira de un diseñador cuyo nombre se susurraba en voz baja en Rodeo Drive. Una cuna inteligente de alta tecnología que prometía analizar los patrones de sueño y calmar automáticamente al bebé con movimientos de balanceo
algorítmicamente perfectos. Elena lo recibió en la puerta, Cristóbal acurrucado en un simple portabebés de algodón contra su pecho. Miró la montaña de bolsas y cajas brillantes en su porche, con una expresión que no era de enojo, sino de cansancio. «Es un bebé, Ricardo», dijo, su voz suave pero firme. «Necesita calor, no riqueza. Necesita un padre, no un financiero». Ella no rechazó los regalos, pero tampoco se deshizo en elogios. Lo llevó a la sala de estar, donde los muebles caros y estériles que él había elegido una vez habían sido suavizados con edredones hechos a mano y montones de libros de cartón. La casa se sentía menos como una sala de exposición y más como un hogar. La cuna inteligente permaneció en su caja. En su lugar, un simple Moisés de madera estaba junto al sofá. Esto marcó el patrón de los meses siguientes. Los intentos iniciales de Ricardo de ser padre fueron un estudio de ineptitud. Era un hombre que podía mandar una sala de 1000 ingenieros, pero la explosiva realidad de un cambio de pañal lo dejaba pálido y torpe. Podía anticipar las tendencias del mercado con años de anticipación, pero no podía descifrar las sutiles señales que distinguían un llanto de hambre de un llanto de incomodidad. Intentó resolver la paternidad como un problema de negocios, lanzándole recursos. Cuando Cristóbal desarrolló una pequeña erupción, el primer instinto de Ricardo fue tomar el teléfono. «Haré que venga un dermatólogo pediátrico de Barcelona», anunció, ya marcando. Elena con calma le quitó el teléfono de la mano y terminó la llamada. «Oh», dijo, su paciencia al límite. «Podríamos probar la crema que recomendó su pediatra, el que vive a 10 minutos de aquí. Tu chequera no es una cura milagrosa, Ricardo». Sintió el escozor de la vergüenza. Estaba acostumbrado a que su dinero fuera la solución definitiva, la llave maestra que abría cualquier puerta. Aquí era una herramienta torpe y de gran tamaño, inútil para el delicado trabajo requerido. Elena no solo estaba siendo difícil, le estaba enseñando un nuevo lenguaje, uno donde la presencia importaba más que el poder y la paciencia. Era una moneda más valiosa que los euros. Estableció límites estrictos. Tenía horarios de visita programados, martes y jueves de 5 a 7 p.m. y sábados de 10 a.m. a 2 p.m. No debía llegar tarde. No debía cancelar a menos que fuera una verdadera emergencia. Al principio, su antigua vida luchó ferozmente contra esta nueva estructura. Un martes, se convocó una reunión de la Junta Directiva de Emergencia para discutir una oferta de adquisición hostil. Era una crisis de todos a cubierta. Su director de operaciones, un hombre llamado Pedro, lo llamó en pánico. «Ricardo, te necesitamos aquí. La votación preliminar es a las 6 p.m. Tu voz es fundamental». El viejo Ricardo no habría dudado. Habría vivido en la oficina durante una semana, alimentado por café y combate, y habría aplastado a la oposición. Miró el reloj. Eran las 4:45 p.m. Debía estar en casa de Elena en 15 minutos. Se imaginó a Cristóbal, que acababa de empezar a dominar una sonrisa torpe y babeante que Ricardo estaba desesperado por volver a ver. «Pedro», dijo Ricardo, su voz sorprendentemente tranquila. «Eres el director de operaciones de una empresa multimillonaria. Eres más que capaz de manejar la discusión preliminar. Presenta nuestra contraestrategia según lo planeado. Estaré disponible en mi teléfono después de las 7:15 p.m. para una actualización, ni un minuto antes». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «Pero, Ricardo, esto es... Tengo un compromiso previo que no es negociable», dijo Ricardo y colgó el teléfono.
salió de su oficina, dejando atrás a un equipo ejecutivo desconcertado. Llegó a casa de Elena a las 5 p.m. en punto. Mientras sostenía a su hijo esa tarde, sintiendo el pequeño y cálido peso del bebé contra su pecho, no sintió ni una pizca de arrepentimiento por la reunión perdida. La batalla en la sala de juntas se sentía distante e insignificante en comparación con la tranquila victoria de estar presente en esta habitación. Estaba aprendiendo. Lenta y laboriosamente, las cosas comenzaron a cambiar. Aprendió a escuchar no solo las instrucciones de Elena, sino también a su hijo. Comenzó a dejar su teléfono en el coche durante sus visitas. Aprendió la forma específica en que a Cristóbal le gustaba que lo cargaran cuando estaba inquieto. Un sábado, Elena observó cómo él calmaba expertamente un ataque de llanto, paseando pacientemente por la habitación con el bebé al hombro, tarareando una melodía desafinada hasta que los sollozos disminuyeron y se convirtieron en suaves respiraciones somnolientas. Más tarde ese día, ella tuvo que hacer un recado. «Me iré por aproximadamente 1 hora», dijo, dudando en la puerta. Era la primera vez que consideraba dejarlos solos. «Estaremos bien», dijo Ricardo, su corazón latiendo con una extraña mezcla de terror y orgullo. Ella lo miró. De verdad. Lo miró y no vio al magnate arrogante, sino a un hombre que intentaba con cada fibra de su ser hacer bien esta cosa importante. Ella asintió. «Sé que lo harás». Cuando regresó, los encontró a ambos dormidos en el sofá grande. Cristóbal acurrucado en el pecho de su padre, la mano de Ricardo apoyada protectoramente en su pequeña espalda. Una frágil semilla de confianza había sido plantada. El año culminó en el primer cumpleaños de Cristóbal. No fue el gran evento que Ricardo habría orquestado una vez. No hubo catering, ni paseos en pony, ni un ejército de invitados. Fue solo una pequeña reunión en el patio trasero de Elena. Ricardo, Elena, sus padres y algunos de sus amigos cercanos. Comieron pastel en platos de papel y vieron a Cristóbal untarse alegremente el glaseado por toda la cara. Cuando llegó el momento de los regalos, Ricardo sintió un nerviosismo familiar. Había agonizado sobre su regalo durante semanas. Otro juguete caro sería insignificante. Una contribución a su fideicomiso era impersonal. Tenía que dar algo que importara. Le entregó a Elena una caja sencilla y bellamente envuelta. Ella la abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había 2 cuadernos espirales desgastados. Los cuadernos originales de Aura Connect. Un silencio cayó sobre el pequeño grupo. Elena los miró fijamente, con la respiración entrecortada. Levantó la vista hacia Ricardo, con los ojos muy abiertos con una pregunta que él finalmente estaba listo para responder. «No son míos para quedármelos», dijo, su voz tranquila pero clara, asegurándose de que sus padres pudieran escuchar. Nunca lo fueron. Pertenecen a la persona cuya idea encendió todo. Son parte de tu historia, Elena. Y lo que es más importante, son parte de la historia de Cristóbal. Quiero que crezcas sabiendo la verdad completa y total de dónde vino. Viene de una madre brillante que construyó un imperio con una idea nacida del amor y la conexión mucho antes de que yo construyera uno a partir de código y ambición. Se metió la mano en el bolsillo y sacó otro pequeño objeto, un documento legal. «Esto es una escritura de cesión», dijo, entregándosela. «Es de la empresa. Asigna formal y legalmente la marca registrada y toda la buena voluntad de marca asociada al nombre Aura Connect a ti. Es tuya, en nombre
en historia y ahora en ley. Siempre fue tu aura, Elena. Yo solo me perdí en la conexión. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Esto era más que un regalo. Era una rendición. Era la última pieza definitiva de su viejo y arrogante yo siendo enterrada. No solo estaba devolviendo cuadernos, estaba devolviendo su historia, su legado, limpio de su ego y pulido con la verdad. Estaba completando la arquitectura de su expiación. Su padre, un hombre de aspecto severo, que apenas le había hablado 2 palabras a Ricardo en todo el día, se puso de pie y le puso una mano en el hombro a Ricardo, dándole un firme apretón de aprobación. Elena miró de los cuadernos a Ricardo, al hombre en que se estaba convirtiendo. La ira que había mantenido durante tanto tiempo se había disuelto, reemplazada por una comprensión compleja y profunda. El camino de su matrimonio era una ruina imposible de reconstruir, pero quizás de esas ruinas podrían construir algo nuevo, una sociedad, una familia redefinida. Ella le dio una pequeña sonrisa llorosa, la primera sonrisa genuina y desprotegida que le había dado en más de un año. Era una sonrisa que contenía perdón, reconocimiento y un atisbo de esperanza. «Bienvenido a casa, Ricardo», dijo suavemente. Y en la tranquilidad de ese sencillo patio trasero, rodeado de los restos de una fiesta de cumpleaños, el multimillonario que una vez había poseído el mundo, finalmente sintió de verdad que había llegado. Reflexiones finales y tu llamada a la acción. Entonces, ¿qué aprendemos de la historia de Ricardo y Elena Aguilar? Es una mirada poderosa y cruda al verdadero costo de la ambición, cuando no está anclada en la lealtad y el amor. Nos muestra que la verdadera fuerza no se encuentra en una sala de juntas o una cuenta bancaria, sino en la dignidad tranquila de una persona que conoce su valía, como Elena. Ricardo tenía una vida con la que la gente sueña, pero casi pierde las únicas cosas que podrían hacerlo verdaderamente rico: familia, honor y una oportunidad de redención. Esta historia es un recordatorio impactante de que nuestras elecciones crean ondas que no podemos prever, y a veces la voz más tranquila en la habitación es la que pronuncia la verdad más devastadora. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Compártela con alguien que aprecie una historia de justicia y consecuencia. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.